¿Cuántas veces decimos que no podemos lograr algo porque es difícil o nos quejamos de nuestro trabajo y quehaceres? Ahora vamos a trabajar el valor de la voluntad, lección 2. Jesús nos enseña que debemos trabajar de buena gana por nuestro bien, para realizarnos, superarnos y tener éxito. Enseñemos a nuestros estudiantes el valor de la voluntad. Como definición, sinónimo de voluntad es la intención o deseo de hacer una cosa, es el esfuerzo, el coraje. En el objetivo general hay que aprender qué quiere decir trabajar para el Señor, cómo ser buenos trabajadores y la importancia de trabajar sin quejas ni pereza. En la burbuja tenemos el texto bíblico, que lo encontramos en Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. También en muchas ocasiones nos puede ir mal. Tenemos un día malo o no salen las cosas como nosotros queremos. Pero siempre debemos trabajar como si lo hiciéramos para Dios. Él es el dueño de todo, nos ama y Él nos recompensará conforme a nuestras actitudes y acciones. Así que el trabajo nos da dignidad y por eso Dios lo creó. Continuamos en la página número 18 y nos aparece el primer icono de ambientar y motivar, donde vamos a dar a conocer a los estudiantes qué significa el trabajo. Vamos a introducir el valor. Aquí nos aparece la actividad y nos dice que hay que escoger a 2 niños voluntarios. Ellos se van a turnar para llevar una silla de un lado a otro. Luego se turnan para intentar mover el escritorio del profesor. Luego ellos van a dialogar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál tarea representa más trabajo? ¿Qué es más trabajo para ti? ¿Hacer la tarea de alguien de primer grado o la tarea de un universitario? ¿Qué sería más trabajo para ti? ¿Ayudar a su mamá a limpiar la casa o ayudar a construir una casa? ¿Qué es trabajar? Trabajar es hacer algo para lograr un fin. Luego tenemos el icono de la vida de Jesús, donde van a visualizar la parte de la película o leer la historia en dicho capítulo de la Biblia. En la película Jesús para los niños nos aparece que van a ver el capítulo 2b y 3. Allí nos aparece la imagen de la pesca milagrosa donde Pedro obedece y tiene la voluntad de ir a pescar con Jesús. Si en un dado caso no tienen los medios audiovisuales, vamos a hacer uso de la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5 del 1 al 11, que es lo mismo de la película. En la página 19 aparece el icono para dialogar. Ahí van a conversar con los estudiantes sobre la historia de Jesús, destacando la voluntad de Pedro y su resultado. Allí nos aparecen varias preguntas clave. ¿Qué había hecho Pedro toda la noche anterior? ¿Cuál fue su actitud hacia Jesús? ¿Cuál fue el resultado de su trabajo? Allí nos aparecen también sus respuestas. Luego tenemos el libro del estudiante, donde van a llevar a cabo el diálogo de la página anterior mientras los estudiantes realizan la actividad en la hoja número 7 del libro del estudiante. Allí los niños van a pintar el dibujo de Jesús, van a leer lo que dice la hoja y comentar sobre su significado. Van a escribir su respuesta a Dios. Luego tenemos el icono de la oración, donde cada niño escriba una oración en el libro del estudiante en respuesta a lo aprendido en esta lección. Continuamos en la página número 20 y nos aparece el icono del libro del estudiante. Ahí van a leer la lectura de la hoja número 6 del librito del estudiante que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 42 al 46, que es del mayordomo fiel y atento. Esta lectura también la encontramos en la página número 73 de la guía del docente. También para motivar a los estudiantes en la lectura, se sugiere dividir en 2 subgrupos. El grupo 1 lee el primer versículo y el grupo 2 el segundo y así continúan. Asegurar también que tengan el tiempo para escribir su respuesta a las preguntas de desarrollo en el libro. Y tienen que leer el texto bíblico y repetirlo para que los niños lo vayan conociendo.
Luego tenemos el icono para dialogar. Ahí van a dialogar con los estudiantes sobre la lectura, destacando la actitud de los buenos trabajadores y su resultado. Aquí nos aparecen varias preguntas que nos van a servir de apoyo junto con sus respuestas. Luego tenemos el icono de repasar. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente, como se hace en la otra área. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Ahí tenemos varios puntos clave. Pedro no tuvo pereza y regresó a trabajar cuando Jesús le pidió volver a pescar. Leyeron una historia acerca de dos tipos de trabajadores, uno quien trabajó con buenas ganas y otro que no cumplió con su trabajo por pereza cuando su jefe no estaba. Las personas que tienen éxito en su trabajo tienen una buena actitud y no tienen pereza. También nuestro trabajo ahora es hacer la tarea, ayudar a la familia, etc. Tenemos el icono de la Biblia. Aquí vamos a explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo en la vida diaria. Aquí nos aparece el texto bíblico en Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no al hombre. También nos aparecen unas preguntas con su respuesta, como ¿cómo haríamos nuestro trabajo si estuviéramos sirviendo al Señor? Las respuestas pueden variar. ¿Cuáles oportunidades encuentra a diario para explicar este texto? Luego pasamos a la siguiente página, número 22, donde dicen grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Aquí tenemos el icono de recuerda, donde vamos a aprender y vamos a recordar el texto bíblico. ¿Cuál era el texto bíblico? En Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Aquí van a escribir el texto en una tira de papel. Van a cortar las tiras después de cada palabra, asegurándose que mantienen cada texto separado. Instruir a los estudiantes para que hagan parejas y darle a cada pareja un grupo de papelitos con el texto. Todos inician al mismo tiempo. Deben acomodar los papelitos en el orden del texto. Las parejas que completan el texto de forma correcta, ya sea el primero, segundo y tercer lugar, ganan y no siguen. Y así vamos a continuar con la actividad hasta que participen todos. Luego tenemos textos bíblicos relacionados que los podemos utilizar. Luego tenemos el siguiente icono para dialogar, donde vamos a conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando la importancia de trabajar sin quejarse y sin pereza, y algunas características que debemos tener cuando trabajamos para el Señor. Sin embargo, Jesús enseñó a Pedro y a sus discípulos a trabajar con buena gana, sin quejarse y trabajar en equipo. Los niños van a nombrar 3 características que debemos tener al trabajar para el Señor. La puntualidad, la honestidad, no quejarse, no rendirse, hacer lo mejor que pueda, no ponerse en contra de los compañeros. Luego pasamos al siguiente icono, que es el libro del estudiante. Aquí, para integrar lo aprendido en esta lección, es beneficioso armar la manualidad. Mientras van realizándola, vamos a dialogar con los niños sobre la página anterior. Aquí tenemos que esta manualidad es difícil de ejecutar y se debe hacer en pareja. La meta de esta manualidad no es que lo quede perfecta, es que trabajen en equipo y hacer algo difícil sin quejarse. El aprendizaje no se aplicará si la manualidad fuera fácil y la podrían hacer solo. Juntos pueden buscar una solución y ayudarse a armar sus manualidades. Ellos van a encontrar en las páginas 1 y 2 de la manualidad que están en el libro del estudiante en el centro con el número 2M. Son tiras de papel de las 2 páginas y recortarlas en las líneas de punto. Luego van a poner las 3 tiras oscuras paralelas hacia abajo y una superficie plana. Tejer las otras 3 tiras oscuras en dirección opuesta. Luego van a pegar 2 pedazos de cinta adhesiva en la base tejida en forma de una X
para que no se muevan las tiras y doblar las tiras hacia arriba. Van a hacer 2 aros con las 4 tiras blancas conectándolos de la pestaña gris. Luego van a poner uno de los aros en la base tejida y tejer las tiras hacia arriba de forma intercalada. Repetir el último paso con el otro aro y después van a pegar el sobrante de las tiras hacia abajo. Hay que pegar el texto bíblico en la canasta. Luego tenemos lo que es la aplicación, que es la manualidad, es difícil de hacer. Tienen que realizar algo difícil sin tener pereza, sin rendirse y sin queja. También los pone a practicar el trabajo en equipo. Luego tenemos el icono de cierre y oración. Para cerrar la lección resulta muy beneficioso dialogar y orar con los niños de la siguiente manera. Orar dando gracias a Dios por enseñarnos cómo trabajar hoy y en el futuro y diciéndole que le queremos servir y obedecer. Te amamos, Dios.